Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. Hoy vamos con la segunda parte del vídeo de la boda, que quería hacerlo en uno, pero ha sido imposible. Si es de Vigalla no lo hizo en uno, es que no se puede. Y pues va a ser en dos. Entonces esta es la segunda parte, no sé cuánto queda por contar porque voy a cortarlo cuando edite. Pero bueno, que si os está interesando el vídeo, si ve del vídeo anterior, por supuesto os lo dejo por aquí. Que si este vídeo os interesa y os está interesando todo este rollo, por supuesto, suscríbete, dale a la campanita y si te gusta este vídeo, dale al like. Con respecto a las alianzas, esta es la misma tía que la de los mantones, ¿vale? Y Rafa lleva una que era de su abuelo. Ambas personas están fallecidas, para nosotros tienen un significado y es una forma también de evitar generar nueva joyería, porque la minería de oro, etcétera, etcétera, es súper contaminante y teníamos unos recursos ahí que, bueno, pues Rafa no se lo iba a poner ese anillo en la vida, lo tenía conservado porque era el de su abuelo y le tiene cariño. Y yo sí que alguna vez he usado este anillo en otras circunstancias, pero bueno, pues mejor que tener algo guardado en una caja es usarlo. Y pues además nos hemos ahorrado un dinero. No tuve anillo de compromiso porque a mí los anillos así con piedras y cosas me son muy incómodos en mi día a día, no necesito ir cómoda, ¿vale? Entonces pues no es un anillo, hay gente que luego se pone los dos, ¿no? El de casada y el de compromiso. Para mí no iba a ser cómodo y tener una joya para tenerla guardada por el cariño me parecía que no era necesario. Y en ese sentido ya. Con respecto a la peluquería y el maquillaje, me maquillé y me peiné en una peluquería que se llama Gloss, que está en Granada capital, y es la peluquería a la que yo iba antes de irme de mi casa y nos conocen de siempre. Y entonces bueno, pues hice ahí una prueba en verano de maquillaje, de peinado y tenía unas ideas y pues ahora lo veis aquí en una foto que os ponga. Y la verdad es que también la experiencia súper bien. Además tenían una pequeña sorpresa y es que sacaron una botella de champán para brindar al final de la mañana. Estuve toda la mañana en la peluquería, entre maquillaje, peinar. Además peinaron y maquillaron a mi madre, también vino una amiga a peinarse. Estuvimos toda la mañana y al final de la mañana pues brindamos. Y en ese sentido pues también contenta de aprovechar y trabajar con una empresa de toda la vida. Bueno, toda la vida, no es que sean de toda la vida, pero bueno, llevan 15 años o más en el barrio y es una empresa la peluquería es de dos hermanas, tienen contratadas siempre chicas, han ido creciendo, entonces pues muy bien. Lo que sí que es cierto que los productos del pelo sí que trabajan con una línea de Apivita que era sostenible y tal. El maquillaje no, el maquillaje era MAC y porque es el que usan y ya está. Es cierto que los maquillajes ecológicos para que te duren todo el día, porque yo me maquillé por la mañana y la boda era por la tarde y me tenía que ir maquillada de Granada al pueblo, pues tenía que aguantar y punto. Pero bueno, son maquillajes que usa ella, obviamente te usa brochas diferentes, todo higiénico, pero eso. Y luego la manicura me la hice en Madrid, en la cadena esta de Nails, creo que se llaman. Y me gusta esa cadena porque usan esmaltes 11 o 10 o 11 free o 12 free, de estos que tienen menos tóxicos, así que en ese sentido pues guay también, aunque es una cadena, eso no era local. Y de eso ya. Vale, con respecto, que me lo he dejado antes, a los regalitos, hicimos dos regalos. Uno que me inspiré en Yes de Vigalla y otro que, pues, no sé en dónde me inspiré, pero pues me gustó mucho el regalo. Uno de los regalos eran libros de segunda mano. Fuimos a una tienda de segunda mano que hay en Malasaña, cerca de la Plaza 2 de Mayo, porque Rafa ha ido allí varias veces, conoce un poco al chico, habla, siempre charla con él y tal, y pues queríamos ir a una tienda local que no fueran tipo un reread o algo así. Aunque al final tenían oferta en libro de novela, que lo que hicimos fue regalar novela, y entonces pues no nos fue muy mal, muy caro el regalo. Elegimos una novela por invitado y luego lo que hicimos fue poner en una mesa, ponerlo, todas las novelas así. También elegí unos libros para los niños que sí que se los di y luego hubo un par de novelas que las vi y dije esto es para tal persona y entonces las guardé y se las di directamente, ¿vale? Pero
Y es lo que hizo fue elegir la novela una para cada persona, pero nosotros pensamos que a lo mejor eso podía generar algún tipo de conflicto de por qué has elegido este libro para mí o por qué este para mí y no para el otro, no sé qué. Entonces decidimos que cada uno eligiera el suyo, a no ser que viese uno que era como esto es para ti y punto. Y el segundo regalo eran plantas que son de mi jardín, ¿vale? Son estas plantas que hay aquí, esta y esta, de mi jardín, de mi terraza, quiero decir. Y luego un aloe vera jaspeado. De hecho, las 3 plantas provienen de una os lo voy a enseñar, una bioesfera de estas que me regalaron cuando mi tesis, ¿vale? Me la hizo una compañera del laboratorio, bueno, de mi laboratorio adoptivo en verdad, pero eso es una larga historia. Y ya no están, esto lo tengo de decoración y de recuerdo, pero la cosa es que de esas salieron esas 3 macetas y de esas 3 macetas van acá saliendo un montón de macetitas que cuando nos mudamos a esta casa en enero, después de las vacaciones de Navidad, ya llevo sin terraza desde enero, ¿vale? O sea, de hecho ayer fue el primer día que disfrutamos de la terraza. Como no me puedo creer que me puedo estirar las piernas en mi terraza porque tenía todo el suelo de la terraza llena de macetitas, bueno, primero de semilleritos y luego de macetitas. Entonces, bueno, saqué todos los esquejes en invierno, les saqué raíces y tal y luego las planté. En un principio los tuve plantados en una especie como de tipo semilleritos y luego ya cuando se acercaba el tiempo las trasplanté a estos tiestos que son de fibra de coco. Yo los he visto en temporada de primavera, prepara tu jardín terraza en Tiger y si no siempre en Leroy Merlin, ¿vale? Os pongo un enlace. Aunque los de Leroy Merlin huelen peste, los de Tiger no. Así que si podéis elegir Tiger, elegid Tiger, que de verdad que cuando los riegas al principio hasta que ya se van perdiendo el olor, qué mal huelen los de coco, esos del Leroy. Y entonces hice esquejes de esas 3 plantas, uno para cada uno, y luego compré unas tarjetitas de cartón en la que pusimos, en los libros también los dedicamos a todo el mundo, ¿vale? En plan, gracias por compartir este día tan especial con nosotros, Rafa y Leticia y la fecha, y en la tarjetita de las plantitas solo ponía Rafa y Leticia y hice agujeros en los tiestos, porque claro, puse un tiesto pero se estaban ya estropeando del tiempo, entonces en la boda les pusimos un segundo tiesto, ese tiesto le había taladrado con una taladradora y con un lacito de estos de cuerda de yute había puesto la tarjetita esta de cartón. Tengo algunas fotos por ahí y un vídeo de cómo lo fui preparando, entonces ahora os lo pongo por aquí mientras que yo estoy hablando, ¿vale? Y esos eran los 2 regalos y encantaron los 2 regalos. A la gente le pareció súper original, no la típica tontería que regalas que luego la tienes o la tiras y no la usas para nada. Y la verdad es que, bueno, pues a partir de ahora el libro, pues que cada uno haya elegido el que sea, que se lo lea y que nos recuerde nuestra boda. Y las plantas, pues también he visto fotitos de invitados que ya me han mandado sus fotos de sus plantas replantadas y la verdad es que me hace mucha ilusión que esas plantas que para mí tienen tanta historia y que son de mi jardín, de mi terraza, estén ahora en las terrazas de otros de mis invitados. Y la verdad es que la boda así en general era una boda muy pequeña, éramos 58 invitados y nosotros 2, 60, pero me alegro un montón de que fuese tan pequeña porque estaba realmente quien queríamos que estuviera, quien quería estar. Y hay gente que me ha dicho, guau, luego llega la boda y no te enteras de nada y pasa todo y no sabes ni a quién has besado. Y la verdad es que quería evitar eso e intenté estar bastante presente en la boda y creo que lo hemos conseguido bastante. Estuvimos reflexionando sobre eso después. A lo mejor alguien me dice, pues no, pero a ver, también la gente que se retiró justo después de la cena, pues conviví menos con ellos, ¿no? Pero intenté dedicar, si no un momento, más de uno a hablar con cada uno, ponerme un poco al día de gente que hacía más tiempo que no veía, bailar con casi todo el mundo, disfrutar realmente de ser consciente de que era mi boda, de que eran mis invitados, de disfrutar con ellos, que eso también es sostenible, ¿no? Que no es como todo siempre es fast todo, ¿vale? Era una slow life, una slow boda. Y en ese sentido la verdad es que pues súper contenta también. Y ya está. Vamos a las flores. Hablando de las plantitas y eso, pues vamos a las flores. Las flores era este ramo, ¿vale? Que lo tengo aquí todavía porque era todo. Yo pedí ramo de lavanda y alguna flor tipo limonio o algo así. Que espera, que os lo enseño un poco más. Era este. Huele súper bien. Y yo creo que lo han perfumado un poco, ¿vale? Entonces, bueno, a la floristería, que también era una floristería del barrio de mi madre. Con la floristería la verdad es que me he tenido bastante historia porque no encontraba un sitio
que le pudiera transmitir esa visión que he conseguido transmitir a las personas que he ido contratando, ¿no? Al final, o que hemos ido contratando. Y en la floristería no había manera. Y han abierto una floristería hace poco que tiene como otra visión. De hecho, tiene otro tipo de plantas. Tiene más plantas que flor cortada. Y dije, creo que esta va a ser la mía. Y en efecto, lo fue. Se llama Soul Garden, ¿vale? Os dejo también, todo siempre os dejo contacto debajo. Y pues le transmití lo de que no quería una flor cortada, que luego ya no servirá más esa planta nunca, porque es un desperdicio, sin menospreciar su trabajo, ¿vale? Pero la lavanda, por ejemplo, pues es una planta que es una mata, tú cortas, pero al año siguiente vuelve a salir más. Y el limonio depende de que, bueno, puede ser que sea bianual, pero ya mejor que anual. Y no sé, este limonio la verdad es que no sé si puede ser que rebrote. Diría que puede ser que sí. Entonces, bueno, además son plantas que secan muy bien, no pierden el color cuando secan, no son fáciles de... Cuando las pones en la plancha, no se suelen pudrir al secar, ¿vale? Y entonces lo que quiero es plancharlas. Pasa que tengo la plancha en el instituto y no vuelvo hasta el lunes, estoy todavía de permiso. Plancharla y secarla. Yo buscaba este tipo de flor, que no fuera flor cortada, que no fuera flor que una vez que cortas la planta desaparece, sino que fuera una planta reutilizable de un año a otro. Y ahora las voy a secar, las voy a poner en la prensa, que la tengo en el Insta, pero me la voy a traer a casa. Y luego quiero hacer una composición en un cuadro, ¿vale? Y hacer algún tipo de composición floral. De hecho, aquí tengo una, que esta me la regaló Rafa una vez. A ver si os la podéis ver. Ahí está, ¿vale? Bueno, pues algo así, pero más complejo, ¿no? Y la colgaré en casa también, a modo de recuerdo, para que mi ramo pues sirva para algo, ¿no? Con las flores hemos hablado de todo. Vale, me queda hablar del viaje solo, ¿vale? De viaje queríamos ir a un sitio que no fuera tan turístico, que no estuviera el turismo tan masificado y bueno, pues diversas razones de cómo está el mundo, que fuera Comunidad Europea. Y elegimos Eslovenia y la verdad es que ha sido una de las mejores decisiones, una vez más, dentro del proceso. Obviamente hemos ido en avión, obviamente hemos usado coche. Pero lo que he hecho ahora, voy a poner aquí la pantalla, ¿vale? He calculado con una calculadora esas de huella de carbono, que os hablé en casi mi primer vídeo del canal, de cómo calcularla. Bueno, pues... Ay, que se me iba la batería. He calculado cuál ha sido la huella de los aviones y de los coches que hemos usado allí. Incluso los trayectos de casa al aeropuerto y del hotel al aeropuerto. Y he hecho una donación extra en Tridom, que ya sabéis que tengo Tridom, para suplir esa huella de carbono. Que es una tontería en el sentido de que yo he contaminado en un sitio y que los árboles están en otro. Bueno, pero prefiero suplirla que no suplirla, ¿vale? Algo hará. Y si no, algo hará por el ambiente en sí y punto. Obviamente no va a retirar el carbono que yo he liberado en la atmósfera en Eslovenia. Pero pues me siento mejor así. Entonces he grabado así el vídeo y lo iré poniendo aquí mientras que voy hablando de esto. Entonces buscábamos un viaje que fuera más tranquilo. No hemos cogido el típico autobús que te llevan todos los días como locos a sitios, sino que de hecho elegimos solo 3 excursiones, luego hemos cogido una cuarta. Y va a haber un vídeo del viaje, ¿vale? Así que os lo contaré todo ahí, pero hemos intentado buscar conocer con tranquilidad, comer con tranquilidad, probar con tranquilidad y realmente ser conscientes todo el tiempo del viaje, de disfrutarlo y de saber que obviamente suponía una contaminación. De hecho, bueno, por ejemplo, llevábamos como siempre todas nuestras cosas reutilizables, nuestra maleta lo más sostenible siempre posible. Os dejo el vídeo de la maleta por aquí y tal. Y bueno, pues todo eso intentando hacerlo como siempre. Y luego pues intentar compensar la huella de carbono. Y la verdad es que os recomiendo Eslovenia muchísimo. Es un paraíso de la naturaleza. Senderismo se puede hacer un montón. Cuevas, ¿qué cuevas? Os voy a decir que no entiendo cómo, después de haber estudiado biología y en la oposición también geología, yo no sabía que esas cuevas existían. O sea, me siento una inculta de verdad de no saber la riqueza del modelado kárstico que tiene Eslovenia. O sea, es que me parece... De hecho, este año cuando explique modelado kárstico, si es que llego a explicarlo este año, que no estoy segura, es que voy a poner fotos de Eslovenia. De hecho, hay palabras de vocabulario de modelado kárstico que están en esloveno y yo no lo sabía, lo he descubierto al leer los paneles allí en la cueva y dije, será verdad. O sea, la importancia de Eslovenia a nivel kárstico ha hecho que se hayan estudiado
cosas no solo en Alemania, sino alemanes que han ido a estudiar a Eslovenia, y por eso hay palabras en alemán y por eso hay palabras en esloveno, y me parece maravilloso. Os lo recomiendo muchísimo, se están poniendo las pilísimas con el turismo, la gente es súper amable. Estuvimos en un spa un día, ¿vale? Ya del último día para relajarnos, y no se nos cerraba la taquilla y luego no sabíamos cómo se accionaba el jacuzzi, y siempre hay alguien que se te acerca y te ayuda, y todo el mundo, eso sí, habla de inglés, no hablan inglés, alemán y con suerte italiano, depende de la región. Pero bueno, nosotros íbamos con el inglés y ya está. Todo el mundo habla inglés, es que es maravilloso, de verdad. Qué país tan bonito, tan amable, qué gastronomía tan rica. Probad la gastronomía, hicimos un tour gastronómico por Ljubljana, maravilloso, la verdad. Tienen un mercado local maravilloso, todo maravilloso, lo veréis en el vídeo del viaje. Y la verdad es que la boda en sí ha sido, de verdad, una boda pequeña. Decía que también el concejal, lo que lo conocimos, súper amable, no solo leyó los artículos del Código Civil, sino que leyó algunas palabras, oficial así un poco como una ceremonia, porque teníamos 4 amigos que hablaban y que leían. Lo que leyeron todos fue súper bonito. Yo decía, a ver qué van a decir, ¿no? Porque también no sabes nunca por dónde van a salir. Súper bonito, con muchísimo cariño. En ese sentido, la verdad es que no puedo estar tampoco más agradecida a mis amigos, a nuestros amigos, al concejal, al esfuerzo que ha hecho mucha gente para venir de lejos. Luego, por ejemplo, en la ceremonia tocó una prima una canción cuando Rafa entraba, otra cuando yo entraba y otra al final, que es que canta como canta, y también fue súper bonito, para mí fue súper emotivo, para ella también, una ilusión mutua por eso, que la verdad es que fue una ceremonia preciosa, no fue cursi, os espero, pero creo que gustó a todo el mundo se quedó flipando cuando cantó mi prima, también te digo, que canta. Os dejo su canal, tiene un canal de YouTube. Y luego las fotos también las hacía otra prima. Es que había que hacer una boda también un poco low cost, que me acabo de comprar una casa, ¿sabéis? Entonces, pues fue su regalo y nos ha hecho también las fotos. Estoy esperando todavía a las fotos definitivas, pero estoy súper contenta con todo, la verdad. No puedo estar más agradecida a todo el que ha participado y ayudado en las bodas, en las despedidas, en acompañarme al vestido, que claro, mi madre pues no estaba en Madrid y no me podía acompañar. Ha sido una experiencia fantástica. De verdad que le deseo a todo el mundo una boda tan bonita y tan todo como la que hemos tenido, porque es cierto que es un proceso estresante y luego hay cosas que no salen bien y que te ensucian el día, y pues la verdad es que en ese sentido súper maravilloso. Y luego pues todo el proceso de intentar hacerlo lo más sostenible posible, de evitar residuos, sobre todo en el catering, ¿vale? En la parte de residuos. Y luego sí que es cierto que la gente que se queda a dormir en el hotel, no sé si lo he explicado en esto, en el otro vídeo, creo que lo he explicado en esto, ¿no? Si no, pongo el corte de cómo funciona el hotel. Pues no había desayuno por la mañana, y entonces preparamos unas bolsitas de papel con desayuno, pero ese sí tenía plástico, ¿vale? Porque pues es lo que había, no había otra manera. Pero excepto por esas botellas, por lo del menú y por el desayuno, lo demás todo ha sido reutilizable o biodegradable o lo que sea, y la verdad es que estoy muy contenta de todo. Creo que ha salido genial, realmente ha sido incluso más sostenible de lo que yo me esperaba todo, ahora que hago como ejercicio de memoria y de recuerdo, y pues estoy muy contenta con todo y quería compartir todo esto con vosotros. Y nada más, hasta aquí el final del segundo vídeo. Espero que os haya gustado todo lo que os haya contado, que os haya inspirado si os vais a casar o si tenéis a alguien cercano que se vaya a casar y podéis darle estos consejos. Como siempre, si queréis contadme vuestra experiencia de vuestras bodas en comentarios. Ya no tiene remedio, pero a lo mejor cosas para aprender, para pues ayudar a alguien en el futuro, todo lo que sea, lo dejáis en los comentarios. Y por supuesto, nos vemos pronto.